implementación. También vamos a transitar lo que conocemos como los pilares de la ciencia de la implementación, lo que es común a todos los proyectos de investigación en implementación. También el concepto de complejidad, de intervenciones complejas y de un marco habitualmente utilizado que resulta realmente muy útil para evaluar esta complejidad de llevar de la teoría a la práctica las intervenciones, las prácticas, los programas, las políticas, que es el marco socioecológico, el modelo socioecológico. Vamos a hacer también una introducción al concepto de teorías del cambio, modelos de procesos y marcos de evaluación que se utilizan en ciencia de la implementación. Y si nos da el tiempo, si nos queda tiempo, aquí los voy a escuchar a ustedes, algunos avances, algunos temas que hoy están muy en agenda de ciencia de la implementación. Comenzamos entonces por la conceptualización de la ciencia de la implementación y básicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación en implementación. Por un lado, existe en la actualidad una gran cantidad de conocimiento, cuando hablamos de salud, una gran cantidad concretamente de intervenciones que se han demostrado efectivas en el entorno controlado de estudios de investigación muy bien diseñados. Como nos decía Tatiana en un encuentro anterior, tengo entendido que se habló mucho acerca del concepto de efectividad, de eficacia, del diseño robusto de estudios de investigación para generar evidencia válida. Y la realidad es que hoy contamos con numerosas intervenciones en distintos campos de la salud que sabemos que son demostradamente efectivas en el entorno de estos estudios rigurosos y bien diseñados. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas intervenciones que se saben efectivas no se implementan o se implementan de manera muy limitada e incompleta en la vida real. Entonces hay prácticas, hay programas, hay políticas que deberíamos estar implementando y esto no sucede. Es lo que conocemos como esta brecha que existe entre lo que sabemos y lo que hacemos efectivamente. Y la idea de la investigación en implementación es justamente desarrollar metodología para poder cubrir esa brecha, para poder tender un puente efectivo entre lo que sabemos y lo que hacemos, para poder lograr que toda esa evidencia que se genera permanentemente finalmente se lleve a la práctica y se adopte en la práctica para lograr mejora en la salud de nuestra población, que es lo que finalmente queremos. ¿Y cuáles son los pilares en los que se apoya esta ciencia de la implementación? Básicamente son tres. De manera muy reducida, por el tiempo que tenemos, son tres. El primero de ellos es el involucramiento de los actores. A diferencia de la investigación más tradicional, en investigación en implementación es crítico, es fundamental involucrar a todos los actores que tengan que ver con esa práctica, ese programa, esa intervención, esa política que queremos implementar. Y cuando digo actores, ¿cómo definimos actores? Definimos actores como todas aquellas personas que están involucradas tanto en la toma de decisiones sobre el programa, la intervención, la política, como en la implementación concreta en el campo, como en el beneficio, quiénes se benefician de esa intervención, de ese programa, de esa política. Entonces hablamos de miembros de la comunidad, hablamos de pacientes con determinadas condiciones de salud, hablamos de equipos de atención primaria, de enfermeros, médicos, promotores de salud, hablamos de personal hospitalario, hablamos de tomadores de decisiones a nivel de ministerios nacionales y subnacionales, también hablamos de la sociedad civil que puede influir mucho en la opinión pública y en el lograr avances en salud. Cuando las intervenciones se realizan no dentro del sistema de salud, sino, por ejemplo, en los colegios, porque queremos abordar problemáticas de salud de los adolescentes o de los niños y queremos
abordar cuestiones de prevención, por ejemplo, aparecen actores muy relacionados con el ámbito de la educación, no solo las familias, los padres del adolescente, los maestros, las distintas autoridades de los colegios. También hay intervenciones que están o que se desarrollan en lugares de trabajo, por ejemplo, para mejorar el entorno de trabajo y aportar, promover a las prácticas saludables. En ese caso entrarían otros actores. En fin, podemos dar muchos ejemplos, pero el concepto aquí es que un pilar fundamental de la investigación en implementación es el involucramiento de estos actores, y contamos con un gran número de herramientas para poder hacer este mapeo de actores, para poder identificar quiénes son esos actores a los que queremos llegar y a los que queremos involucrar, y también analizamos cuáles son los valores, cuáles son los intereses, cuál es el poder o la influencia de cada uno de estos actores y, por supuesto, cuáles son las avenidas, ¿verdad? Las distintas estrategias de llegada que deberíamos implementar para poder incorporarlos efectivamente. Este es un pilar de la ciencia de la implementación. El otro pilar sumamente importante es una comprensión profunda del contexto, el contexto en el que se lleva a cabo una intervención. Es fundamental para promover el éxito de ese cambio que queremos lograr. Entonces, también desarrollamos herramientas para el análisis de contexto, y esto es un pilar fundamental en ciencia de la implementación. Todos sabemos que intervenciones que quizá hayan funcionado muy bien en un determinado contexto pueden no funcionar, pueden fracasar absolutamente en otro contexto. Entonces, conocer cuál es el contexto geográfico, epidemiológico, político, organizacional en el que vamos a trabajar es fundamental, y contamos con herramientas de análisis de contexto para esto. Y el tercer pilar de la ciencia de la implementación es el codiseño y la evaluación de las estrategias de implementación. Y fíjense que decimos codiseño, no decimos diseño de intervenciones, porque en ciencia de la implementación codiseñamos los investigadores junto con los actores y siempre dentro de un marco contextual. Entonces, también tenemos, por supuesto, herramientas para lograr las mejores estrategias de codiseño posibles. Estos son entonces, de manera muy resumida, los tres pilares básicos de ciencia de la implementación, lo que no puedo omitir si quiero trabajar en este campo. ¿Y por qué es que estos pilares son tan importantes y realmente tienen mucha menos relevancia en la investigación que podríamos llamar más tradicional? Y la razón es que en implementación, en este objetivo que tenemos de lograr pasar de la evidencia a la práctica, hay una gran complejidad. Y esa gran complejidad, tanto de contexto como de los problemas que abordamos, como de los diversos actores, etc., se traduce habitualmente en soluciones que implican la implementación de intervenciones complejas. ¿A qué le llamamos nosotros intervenciones complejas? ¿Qué hace que una intervención sea compleja? Voy a empezar por marcar el contraste con, por ejemplo, la investigación farmacológica. Supongamos que estamos pensando un ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de un determinado medicamento. En ese caso hablamos de una intervención simple. Simple no porque sea fácil, simple en el sentido de que la intervención consta de un solo componente, que es el medicamento, la droga que queremos probar. En el caso de una intervención compleja, por el contrario, tenemos distintos componentes, tenemos más de un componente. Esto es típico de una intervención compleja. Por ejemplo, si estamos hablando, como les voy a mostrar en un momento, de un ejemplo relacionado con hipertensión arterial y lograr control de la hipertensión arterial en nuestra población, podemos pensar distintos componentes. Algunos podrán estar relacionados con el patrón prescriptivo de los médicos, otros podrán estar relacionados con
el rol de los promotores de salud. Otros podrán estar enfocados en la adherencia de las personas a la medicación utilizando aplicaciones o salud digital. Esos componentes forman parte de un programa o de una intervención y siempre son varios, porque justamente es complejo el problema que estamos abordando. Es raro que la solución que propongamos esté constituida por un solo elemento. Siempre hay más de un elemento y esos elementos o componentes frecuentemente se llevan a cabo a distintos niveles. De hecho, en el ejemplo que acabo de mencionar, había diferentes niveles de intervención. Si quiero, por ejemplo, trabajar con mensajes de texto dirigidos a las personas para mejorar la adherencia o para mejorar el conocimiento sobre hábitos de vida saludable, condiciones crónicas, etcétera, es una intervención que se lleva, o un componente de la intervención que se lleva a cabo a nivel individual. También podemos hablar de sesiones de consejería uno a uno en forma individual. Pero hay otros niveles a los que podemos intervenir. Por ejemplo, podemos trabajar con los equipos de salud y ahí estamos en un nivel que está por encima de lo individual a nivel organizacional de los centros de atención primaria, de los hospitales, etcétera. También podemos trabajar sobre políticas a un nivel más macro. Entonces, hablamos de intervenciones complejas porque tenemos más de un componente, porque esos componentes se llevan a cabo a distintos niveles y porque habitualmente abordan más de una conducta. Yo nombré varias en este ejemplo de control de la hipertensión arterial. Hablé de patrones prescriptivos de los médicos, una conducta prescriptiva, por ejemplo, para lograr el cumplimiento de guías de práctica clínica. Hablé de hábitos de vida saludables, por ejemplo, puedo trabajar y debería trabajar en una alimentación saludable, en actividad física, también adherencia a la medicación, diferentes conductas a partir de las cuales considero que voy a poder llegar a un mejor control en este ejemplo de la hipertensión o del problema de salud que querramos abordar. Entonces, estos tres elementos que acabamos de mencionar definen una intervención compleja. Y habitualmente un modelo que nos sirve mucho para trabajar, para empezar a pensar nuestras intervenciones, la implementación de esas intervenciones en el campo, es el modelo socioecológico. El modelo socioecológico considera que la persona, el individuo, se encuentra o es influido por otras capas, otros niveles a su alrededor que terminan contribuyendo, facilitando o funcionando como barreras para lograr mejoras en salud. Y hablamos de distintos niveles, algunos de ellos los acabamos de mencionar también. La persona vive con su familia, con sus amigos, tiene relaciones interpersonales, también recibe cuidados de salud en un nivel organizacional, en centros de atención primaria, en hospitales, transcurre su vida en una comunidad, hay colegios, hay lugares de trabajo, hay un ambiente físico que hace más fácil, por ejemplo, la actividad física o implica una barrera, y también hay políticas de impuestos a las bebidas azucaradas, hay políticas de etiquetado frontal para elegir mejor los alimentos más saludables, hay políticas de provisión libre gratuita de medicamentos, en fin, hay políticas que también van a terminar influyendo en que logremos el objetivo que perseguimos. Entonces, este modelo socioecológico quería presentarlo también en relación a las intervenciones complejas porque nos ayuda a organizarnos en estos diferentes niveles. Aquí tenemos un ejemplo, sigo con el ejemplo de control de la hipertensión arterial. Por ejemplo, a nivel individual podría pensar en consejería, en envío de mensajes de texto, a nivel de familia y amigos y otras relaciones interpersonales podemos trabajar con estrategias muy interesantes de soporte y acompañamiento entre pares. A nivel de los proveedores de salud, trabajar en estrategias de trabajo en equipo.
para salir un poquito del modelo centrado en el médico, que en muchos de nuestros países todavía existe. Hay estrategias de capacitación del personal de salud. A nivel del sistema de salud, podemos trabajar en cuestiones que van desde, muy complejas, desde la implementación de historia clínica electrónica, registros, recordatorios de turnos, etcétera. A nivel de la comunidad podemos trabajar en la mejora de los espacios verdes, de la iluminación, de las cuestiones que generan un ambiente propicio para hacer actividad física, también si hay centros comunitarios, lugares grupales de encuentro. A nivel de políticas locales nos podemos apoyar en iniciativas y programas locales y, como decíamos recién, también podemos trabajar, por ejemplo, haciendo promoción de leyes a nivel macro, de etiquetado frontal, de impuesto a bebidas azucaradas, etc. Cuando pensamos, cuando codiseñamos una intervención compleja, no es necesario que abarquemos todos estos niveles, siempre abarcamos algunos de ellos, pero es el modelo que nos ayuda a pensar cuáles son los factores que influyen en el cambio que queremos lograr. Este es un ejemplo en el que yo no voy a entrar en profundidad, pero concretamente es una intervención de investigación en implementación que llevamos adelante hace 3 o 4 años atrás en Argentina y que fue muy, muy exitosa. Se trataba de una intervención compleja que tenía 3 componentes básicos. El primer componente estaba focalizado en la capacitación de promotores de salud que visitaban a los pacientes, era población muy vulnerable, visitaban a los pacientes en sus hogares, se les entregaba tensiómetros para automonitorearse la presión arterial y se compartían herramientas y formas de mejorar la adherencia a la medicación y modificar los hábitos de vida. Había otro componente que inicialmente comenzamos con capacitación a los médicos de atención primaria en la aplicación de guías de práctica clínica y también llevábamos adelante sesiones de auditoría y feedback entre pares para discusión de casos complejos y que posteriormente se expandió a capacitación de todo el equipo de atención primaria y tenía un componente de salud digital. Además, se enviaba a los celulares de las personas mensajes de texto promoviendo herramientas para mejorar la adherencia a la medicación, los hábitos de vida saludables. Bien, ahora bien, hablamos del concepto de investigación en implementación, de los pilares en los que nos basamos. Dijimos que habitualmente trabajamos con intervenciones complejas. El concepto de complejidad, el término complejidad está permanentemente presente en ciencia de la implementación. Y es por esta complejidad que necesitamos estas herramientas que son críticas, y por eso quisiera mencionarlas ahora en investigación en implementación. Si queremos llevar adelante un proyecto en esta área, necesitamos sí o sí una teoría del cambio, un modelo de proceso y un marco de evaluación por lo menos. ¿Y qué son? ¿Qué son estas herramientas? Bien, vamos a empezar describiendo las funciones que cumplen. Si nosotros queremos encarar un proyecto y lograr la implementación efectiva de una intervención, de un programa, de una política, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los mecanismos de cambio, cuáles son los determinantes del problema sobre los que podemos actuar. Los determinantes del problema que podemos abordar con nuestra intervención, programa o política. Si tenemos este problema de salud e identificamos los factores que influyen sobre ese problema, la solución que proponemos tiene que ver con, o es sumamente importante que identifiquemos cuáles son los caminos, ¿verdad?, de cambio. Tengo estos problemas, propongo esta solución. ¿Cuál es el camino del cambio? ¿A partir de qué diferentes pasos, por decirlo de alguna manera, creo, basada en la evidencia, que la solución que propongo va a lograr ese cambio que percibo, esa mejora en la salud que estoy
abordando, que estoy aproximando. Entonces, identificar esos mecanismos de cambio para la intervención que proponemos es fundamental. Y nos basamos en esos mecanismos para refinar justamente las intervenciones. Para poder identificar los mecanismos de cambio, lo que utilizamos son teorías del cambio. Hay una gran cantidad de teorías del cambio que encontramos en la literatura y diferentes estrategias para poder elegir la más apropiada para nuestro proyecto. Pero sí o sí, si iniciamos un proyecto de investigación en implementación, necesitamos una teoría del cambio que nos ayude a identificar cuáles son los mecanismos sobre los que vamos a trabajar para producir ese cambio en salud. La segunda cosa que necesitamos es guiar nuestro proceso. Necesitamos un mapa. Son muchas las cosas que tenemos que hacer en un proyecto de implementación. Necesitamos ese mapa, saber qué tenemos que hacer, cuándo, cómo, dónde, quién, en qué momento. Y ese mapa de todo lo que tenemos que hacer es lo que llamamos un modelo de proceso. También hay muchos modelos de proceso disponibles en la literatura, tendremos que elegir el nuestro. Y finalmente, una vez que llevamos a cabo el proyecto y durante la ejecución del proyecto, por supuesto tenemos que medir. Tenemos que medir resultados, tenemos que medir qué pasó. En nuestro ejemplo de la hipertensión arterial, hicimos todas estas, llevamos adelante, implementamos todos estos componentes. Bueno, ¿cuál fue el resultado, verdad? La presión arterial bajó, no bajó, logramos mejores tasas de control. Ejemplos en cáncer que no les traje hoy, pero que tenemos muchos, por ejemplo, uno que ahora estoy recordando de un estudio que hicimos recientemente de implementación muy interesante, tenía que ver con cómo lograr las tasas de tamizaje de cáncer colorectal, que es muy bajo en nuestro país. Entonces, tenemos que medir cuál es el resultado que obtuvimos, como hacemos siempre en investigación, pero en investigación en implementación también tenemos que medir los procesos. ¿Y qué quiere decir medir los procesos? Quiere decir, bueno, tenemos estos distintos componentes, ¿cómo se llevaron a cabo? ¿Quién los llevó a cabo? ¿En qué medida se cumplieron o no se cumplieron? ¿Cuáles son las adaptaciones que hubo que hacer en la marcha? Todo esto hay que medirlo, no es una sola cosa la que medimos, son muchas dimensiones. Y es por eso que necesitamos también un marco de evaluación. Entonces, acá aparecen estos tres elementos que sí o sí tenemos que definir para nuestro proyecto en investigación, en implementación, no importa el tema que estemos abordando. Vamos a necesitar una teoría del cambio, un modelo de proceso y un marco de evaluación siempre. No tenemos tiempo hoy de extendernos en cada uno de estas herramientas, pero solamente a modo de ejemplo, quiero traerles un ejemplo de teoría del cambio. COM-B, por sus siglas en inglés, es una teoría del cambio muy utilizada. Según esta teoría, para cambiar una conducta, nosotros necesitamos trabajar sobre capacidades, sobre oportunidades y sobre motivaciones. Estos son los elementos a partir de los cuales podemos lograr un cambio de conducta de acuerdo a esta teoría. Mucho para leer sobre este tema. Espero que no haya mucho ruido de fondo, pero creo que hay bastante en el exterior. Bien, entonces vimos un ejemplo de teoría del cambio. Este es un ejemplo de modelo de proceso. Se llama EPIS y está basado básicamente en 4 etapas, que son exploración, preparación, implementación y muy importante, sostenibilidad más allá del proyecto, y todo esto en el contexto de un marco externo e interno a la intervención que queremos proponer. EPIS se utiliza muchísimo, ordena mucho, hay una página web en la parte inferior de esta diapositiva que pueden consultar para ver dentro de cada una de estas etapas cuáles son las herramientas que se utilizan. Y finalmente también les traje un ejemplo de modelo de evaluación que es REAIM, también por sus siglas en inglés, muy utilizado. Hay muchos marcos de evaluación. De acuerdo a este marco evaluamos 5 dimensiones
La primera de ellas tiene que ver con el alcance del programa, es decir, evaluamos a quién llega el programa o la intervención. Y no solamente en términos de número de personas, por ejemplo, que se pudieron alcanzar, sino también de representatividad de esas personas de la comunidad a la que queremos o que queremos abordar. Cuestiones de equidad se evalúan y son muy importantes en el alcance. Muchas veces hay intervenciones en implementación que llegan muy bien a personas que tienen, por ejemplo, cierto nivel educativo o cierto nivel socioeconómico o que viven cerca del centro de salud, etcétera, pero no llegamos a otras poblaciones más vulnerables o que son más difíciles de alcanzar. Todas estas cuestiones de equidad y de diversidad las evaluamos dentro de esta dimensión de alcance. La segunda dimensión es la efectividad. Entonces, como dijimos recién, si el programa es para mejorar las tasas de screening o tamizaje de cáncer de colon, bueno, ¿qué tasas logramos? ¿Cómo logramos mejorarlas? Tenemos que medir la efectividad de la intervención. Si el programa era para controlar la hipertensión arterial, tendremos que medir qué pasó con la presión arterial, etcétera. Importante, en investigación y en implementación no medimos solo los outcomes, los resultados que planificamos, también medimos resultados no planificados, que pueden ser positivos o negativos y que pueden surgir de la implementación en el campo. La tercera dimensión es la adopción. ¿En qué medida esa intervención, esa práctica, ese programa, esa política fue adoptado tanto por los destinatarios de la política, el programa, la intervención, como por los implementadores? Y aquí hay muchos conceptos dentro de esta dimensión. Por ejemplo, si hablamos de cambios de estrategias en el sistema de salud, podemos reconocer adoptadores rápidos, adoptadores tardíos, personas que son muy resistentes al cambio también. Todo esto forma parte y se evalúa dentro de la dimensión de adopción. La cuarta dimensión es la implementación. Y la implementación aquí se mide en términos de fidelidad a la intervención tal como fue planificada versus adaptaciones que fueron necesarias. En investigación en implementación existe siempre esta tensión entre fidelidad, es decir, el grado en el cual cada uno de los componentes de la intervención finalmente se implementa como fue planeado, versus adaptaciones que fueron necesarias en el campo. Esa tensión entre fidelidad y adaptación se evalúa en esta dimensión. Y finalmente, y muy importante, mantenimiento, sostenibilidad. ¿Cuánto se sostiene, digamos, el programa, la política o la práctica en el tiempo? ¿Qué pasa cuando termina el proyecto? ¿Esto realmente se institucionaliza y se sostiene en el tiempo o no? Son cuestiones que medimos en esta dimensión. Bien, como mensajes clave entonces me gustaría destacar por un lado nuevamente que la ciencia de la implementación lo que hace es generar evidencia sobre la implementación efectiva de intervenciones en salud en contextos muy diversos. Los pilares de la ciencia de la implementación, los recordamos una vez más, son el contexto en el que trabajamos, el involucramiento de los actores clave, y el codiseño de las estrategias de implementación que promuevan no solamente la aplicación efectiva, sino también la sostenibilidad en el tiempo. Como hablamos realmente de contextos complejos, diversidad de actores, complejidad en los factores determinantes de los problemas que queremos abordar, habitualmente trabajamos con intervenciones complejas, definimos intervenciones complejas hace un momento y hablamos de la utilización del modelo socioecológico para pensar esas intervenciones. Finalmente, elementos clave que necesitamos en cualquier proyecto de ciencia de la implementación, una teoría del cambio que nos ayude a entender los mecanismos de cambio a partir de los cuales las soluciones propuestas terminan generando mejoras en salud,
los modelos de proceso, este mapa que necesitamos porque hay una multiplicidad de cuestiones que llevar adelante, y un marco de evaluación porque no se evalúa una sola cosa, se evalúan muchas. Por eso es que necesitamos apoyarnos en un marco de evaluación. Bien, no sé cómo venimos de tiempo, Tatiana, porque quisiera dejar un espacio para la conversación, para la reflexión. Si quieres que nombre estas cuestiones relacionadas con algunos avances, algunos temas más avanzados en investigación, en implementación, que hoy se están trabajando mucho, o paramos aquí. Yo creo que podemos dar un abordaje pues por el tiempo y los invito más bien es como a ir revisando si pueden ir colocando los que tengan preguntas, de pronto las preguntas para saber qué cantidad de preguntas tenemos. Pero me parece interesante además que ha sido muy clara como en todo el paso a paso y nos ha presentado experiencias. Entonces me parece como interesante ver esta perspectiva. Buenísimo, Tatiana. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue una introducción, ¿verdad? Una introducción al concepto global de ciencia de la implementación y algunos conceptos particulares muy clave en ciencia de la implementación. Ahora, lo que quisiera compartirles es en un nivel más avanzado cuáles son los temas que están en Argentina, decimos en la cresta de la ola, no sé en Colombia, pero es como decir temas que están muy candentes, sobre los que se está trabajando mucho en ciencia de la implementación. Solamente voy a nombrar algunos de ellos, pero seguramente ustedes conocen otros. Un tema muy importante es el de escalamiento. En investigación en implementación se trabaja mucho en proyectos, diríamos, a escala limitada, para poder conocer cuáles son las estrategias que mejor funcionan en un determinado contexto. Ahora, cuando uno sale de ese ámbito limitado y quiere escalar, por ejemplo, a un país entero o quiere involucrar distritos, etcétera, hay un gran desafío. Entonces, se está trabajando muchísimo en la teoría del escalamiento, en investigación en implementación. Y aquí hay numerosos marcos, teorías, modelos, mucha metodología desarrollada para quienes estén interesados en trabajar en esta cuestión de gran escala, ¿no? Implementación a gran escala. Otro tema avanzado también en ciencia de la implementación es el tema de la desimplementación. Porque una cosa es implementar cambios, es decir, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas de esta manera. Eso es muy difícil de lograr y es el corazón de la ciencia de la implementación, pero hay algo que es todavía más difícil que implementar algo, y es desimplementar. Es muy difícil. Si hay una práctica que ya está instalada y contamos con evidencia de que esa práctica no sirve, directamente no sirve, o no es costo efectiva, o hasta es perjudicial, si está instalada es muy difícil de sacar. Entonces hay todo un desarrollo en ciencia de la implementación justamente abordando el problema de cómo sacamos, cómo desimplementamos, cómo dejamos de implementar una práctica que está muy encriptada en un sistema y que se sabe que no es efectiva. Otro tema avanzado, la equidad. Yo nombré equidad hace un momento, es un tema muy complejo, muy complejo, y hay numerosos marcos, modelos, herramientas para evaluar de la mejor manera cuestiones de equidad. Es muy difícil en el campo, es muy difícil, pero es otro capítulo grande que se abre en investigación en implementación. Otro tema avanzado es el género, la perspectiva de género, los estereotipos de género, cuestiones que globalmente son muy importantes, y ni que hablar en nuestra región, en nuestros países. Entonces, hay un crecimiento, digamos, de proyectos que progresivamente intentan transformar los estereotipos de género. No importa de qué se trate el proyecto, no importa de qué se trate la política o la práctica, el género es un tema que atraviesa estos problemas de salud y sobre los que hay mucho desarrollo. Y para terminar, otro tema también muy avanzado y que a mí me apasiona, muy desafiante, es el enfoque multisectorial. Acá veo que hay un typo, un error de tipeo en la diapositiva. El enfoque multisectorial en salud.
porque la salud no depende solamente de los sistemas de salud. Hay determinantes sociales, políticos, ambientales, comerciales de la salud. Y abordar estos distintos sectores es sumamente complejo y hay muchísimo trabajo. Estamos en este momento trabajando con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en estas cuestiones. Bueno, solamente quería darles un pantallazo de temas avanzados en los que hoy se está trabajando mucho. Bueno, muchísimas gracias, hoy día por estar aquí con la cosa expositiva. Pues yo creo que muchos estamos aquí fascinados porque ha sido muy clara su presentación. La idea de este espacio es pues juntar a personas que estén interesadas y hacer un trabajo pues desde la I+D+I en cáncer. Hemos estado pues haciendo como unas apuestas porque venimos trabajando, hay un interés, hay desde la parte de la Escuela de Salud Pública también se han permeado cierto tipo de temas relacionados con problemáticas y situaciones que tenemos pues muy adaptadas a nuestro contexto porque bien lo ha dicho. Me pareció muy interesante porque nos dio la claridad de cómo uno trabaja ese modelo teórico y cómo lo lleva a un sistema de evaluación, mostrándonos el REAIM y pues toda esta parte relacionada con el EPIS y pues con todo el proceso. Tenemos unas preguntas para ya darle paso al doctor John Sandoval con el cierre. Y las preguntas son las siguientes, si de pronto tienen pues la oportunidad o hay alguna más adelante. La primera pregunta es cómo la ciencia de la implementación puede ayudar a transformar el enfoque de One Health en prácticas concretas y sostenibles. Me imagino que es como hacia la parte municipal. Acá hay alguien que trabaja, que me imagino que es de Brasil, que es Arthur, en la parte de especialización en One Health y ha sido secretario municipal. También tiene como un poquito de experiencia como ustedes, pues con la participación del doctor Rubinstein, que está muy como en tu grupo. Entonces, sí. No sé si nos pueda contar algo de eso para proceder a las dos preguntas más que tenemos. Uy, no tenemos un montón de preguntas para proceder a las siguientes preguntas. Bueno, por un lado hago una aclaración. Tatiana, tú tienes mi mail que se puede distribuir y yo estaría encantada, digamos, si hay consultas posteriores, porque siempre el tiempo es corto. Y estos temas, la verdad es que son temas complejos. Por ejemplo, esta pregunta de One Health es como para hablar, ¿no?, unas horas, hacer un conversatorio solamente sobre ese tema. Pero la verdad es que en ciencia de la implementación estamos trabajando muchísimo. Es un gran desafío One Health, porque abarca, como ustedes bien saben, cuestiones que no tienen que ver solamente con aspectos más, entre comillas, tradicionales del cuidado de la salud de las personas. Tiene que ver con cuestiones ambientales, tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con los cambios en los ecosistemas tanto naturales como ecosistemas sociales, ¿verdad? Estos son todos los abordajes que hacemos de un tema tan complejo. Y además agradezco mucho la pregunta porque en la próxima exposición lo voy a poner como entre los temas avanzados, hay muchísimo desarrollo. En este momento estamos trabajando con varias universidades y los invito a sumarse en este tema. Y bueno, los abordajes son múltiples. Y yo diría, sí, en este poquito tiempo que tenemos, que un tema clave, sobre todo para nosotros que trabajamos en salud humana, ¿verdad?, el gran desafío acá, por lo menos desde mi perspectiva, es cuáles son las avenidas y las herramientas con las que contamos para poder interactuar efectivamente con otros sectores, que son sectores muy diversos, son disciplinas muy diversas, hablamos idiomas diferentes, se los puedo asegurar, y creo que ustedes lo saben mejor que yo. Con otras disciplinas hablamos idiomas diferentes y el desafío está ahí, pero también está la solución ahí, creo. Así que este enfoque global para mí es a donde debemos caminar. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta de María Fernanda Gómez que dice, ¿ha sido eficaz el modelo socioecológico en Argentina aplicado a la atención primaria en cáncer? Sí. Y me encanta la pregunta. De nuevo no tenemos mucho tiempo, pero por ejemplo... Claudia tiene el micrófono, regálame un momentito abierto y la podemos silenciar. Ya, gracias. Ahí está, ok.
El ejemplo que yo mencioné muy brevemente en Argentina, y no es solo un problema de Argentina, ustedes me podrán contar en Colombia y en otros países, pero aún en países desarrollados, el tamizaje de cáncer de colon tiene tasas bajísimas, aún en los países más desarrollados. En Argentina es lamentable. Los últimos datos que tenemos en el sistema público no llegan al 5% de la población que debería estar haciendo tamizaje de cáncer de colon. Entonces, lo que hicimos hace 5 años atrás, más o menos 4 o 5 años, fue un proyecto que tenía como objetivo aumentar las tasas de tamizaje, en este caso con sangre oculta, en materia fecal, en poblaciones muy vulnerables, porque eran los recursos con los que se contaba en ese momento y actualmente también. Y aplicamos el modelo socioecológico, trabajamos a nivel individual con las personas con distintos materiales informativos para llevar un poco, traer a la conciencia, ¿no?, el problema en la población. Trabajamos a nivel de comunidad con algunos campeones, con referentes de la comunidad que abordaban este tema. Incluso trabajamos con radios locales, por ejemplo, contando experiencias, historias personales. Otro nivel que abordamos fue a nivel de atención primaria. Imagínense, tamizaje, el protagonista acá es la atención primaria, entonces se salía a los hogares para proveer a la población target, a la población objetivo, con los kits para hacer el test de sangre oculta. Trabajamos a nivel de la mesogestión de los programas de cáncer colorectal en la provincia o en las provincias donde trabajamos. Es un ejemplo claro de utilización del modelo socioecológico porque sabíamos que teníamos que abordar el problema a distintos niveles. El estudio fue muy exitoso, muy exitoso. A ver, logramos incrementar significativamente la tasa de screening, lo cual fue muy bueno y todavía hay muchísimo espacio para mejorar. Estamos trabajando en el escalamiento a nivel regional por ahora y ojalá nacional en algún momento. Bueno, doctora, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta por acá adicional que la hace Cristian Pinilla, de que hablabas del paso a paso para implementar una intervención. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan viable es hacer investigación en implementación específicamente de alguno de los pasos de una práctica ya establecida? Por ejemplo, evaluar solo la sostenibilidad. Creo que eso va un poquito más hacia lo que nos contabas de esa implementación, ¿cierto? Sí, hay muchos casos en este tema de qué pasa con las prácticas que ya están instaladas, ¿verdad? Y aquí podríamos decir que hay dos tipos de prácticas que realmente son inefectivas, ¿no? Y que están adoptadas de alguna manera por los profesionales en el sistema y es muy difícil decirles. Hay un capítulo que podríamos nombrar prácticas de bajo valor, ¿no? Cuando se piden, por ejemplo, estudios diagnósticos que tienen riesgos a población que no tiene indicación de esos estudios diagnósticos y que no solamente generan gastos, sino que generan problemas de salud, porque disparan cascadas, ustedes lo saben mejor que yo, disparan cascadas de nuevos estudios y de riesgos que tienen los estudios cuando no tendrían que haber sido pedidos porque no estaban indicados, porque hay evidencia fuerte en contra de la utilización de esos estudios. Si hablamos en el tema de diagnóstico, también hay otros ejemplos en intervenciones, concretamente en tratamientos. Entonces, en esos casos, el desafío es desimplementar, es cómo lograr que se deje de hacer esto. También hay, por supuesto, adoptadas intervenciones efectivas, que ya están instaladas y que son muy efectivas y que nosotros queremos escalar, mejorar y sostener en el tiempo. Y aquí hay mucho trabajo en investigación, en implementación, y si la pregunta es si es posible, sí, es muy posible y es muy desafiante. Las dos cosas, es muy posible y es muy desafiante, porque los recursos en nuestros países no siempre están disponibles y todos conocemos que hay programas que se caen, decimos en Argentina, ¿no? Que en algún punto dejan de ser apoyados políticamente, por ejemplo, ¿verdad? O porque no hay recursos o porque el interés deja de pasar por ese lado. Entonces, la sostenibilidad
es un tema muy grande y contamos con aproximaciones muy, muy interesantes. Puedo compartir literatura, por ejemplo, sobre eso con distintos grados de éxito en la sostenibilidad. Doctor John, ¿vas a hacer alguna intervención? Sí, no, ¿O pues sigo con las preguntas? quería aprovechar. Bueno, es que tengo una pregunta, pero por temas de tiempo quería, no sé si aprovechar de pronto los comentarios y la pregunta, pero entonces, ¿tienes muchas preguntas, Tatiana? Me Queda, imagino. mira, una pregunta de Alexandra Bueno, respecto a los modelos de dale. la investigación en la implementación. Hay una de agrupación, hay una de teoría del cambio que va muy relacionada con un poquito como con la literatura. Hay dos con la literatura. Yo creo que podríamos hacer las dos más para ya darte paso con el cierre, si estás de acuerdo. Sí, claro. Y la profesora, pues, Y si sola la tendrá profesora también su está de acuerdo tiempo. también, porque sí, ya estamos ahí como sobre el tiempo, pero pues ustedes me dirán de pronto la agenda, si lo permiten, que nos extendamos Yo creo que una pregunta más y ya pasaríamos a el cierre. Perfecto, entonces la pregunta adicional que tenemos, voy a intentar como condensar un poquito los dos, porque me parece interesante, incluso yo tenía también como por acá una relacionada con la segunda de Cristian, y es que, ¿qué criterios utiliza para la selección de los modelos en ciencias de la implementación? Y me parece que es compleja porque depende mucho de muchos factores, pero pues interesante conocer su perspectiva. Y lo otro que está muy interesante es qué agrupación o clasificación de los modelos hace que sean más aplicables a un tipo de intervención o servicio, que es la que tenemos por acá. Y una más, bueno, yo tenía una adicional respecto a la parte de la sostenibilidad. O sea, usted nos comentaba esa experiencia también que tuvo con la parte de intervención de hipertensión arterial. Y a mí me parece muy interesante pensar en ustedes cómo evaluaron ese después o cómo se quedan midiendo esa sostenibilidad. Yo creo que con eso hacemos ya 3 preguntas en una. Bueno, voy a intentarlo, voy a intentarlo, porque son preguntas muy, muy amplias. Voy a empezar por la última, ¿no? Que es sostenibilidad y que coincido totalmente, nos preocupa a todos, ¿verdad? Nos preocupa a todos, porque supongamos que logramos que el proyecto de investigación en implementación realmente sea muy exitoso, que eso se escale y se sostenga es otra historia. En el caso del ejemplo que yo les nombraba de control de la hipertensión arterial, nosotros empezamos con un proyecto de investigación en implementación que se llevó a cabo en 18 ciudades diferentes del país. ¿Qué pasó? Durante la primera mitad nos concentramos mucho en las estrategias de implementación, las adaptaciones que fueron necesarias sobre la marcha, etc. Y en la segunda parte del proyecto, no es que no lo pensamos desde el principio, lo pensamos desde el principio, pero pusimos mucho más foco en sostenibilidad, ¿verdad? Escalamiento y sostenibilidad. Y comenzamos a trabajar con las autoridades provinciales en Argentina. Argentina es un país federal en el que el Ministerio de Salud de la Nación baja lineamientos, pero las provincias son autónomas para llevar adelante los programas, sí o no, son decisiones autónomas. Entonces empezamos a trabajar con las provincias, a mostrar los resultados, etcétera, y logramos el involucramiento y el interés de diversas provincias. Ese fue un primer paso en esta cuestión de cómo se va a sostener y cómo se va a escalar. ¿Qué pasó después? Lo que pasó durante todo ese proceso fue que en Argentina, de nuevo, hay una reunión que se hace periódicamente de los ministros de salud de todas las provincias, que se llama COFESA, y el Ministerio de Salud de la Nación nos abrió un espacio para presentar el proyecto en ese ámbito en el que estaban los ministros de todas las provincias del país. Eso generó mucho interés y mucho involucramiento. Y finalmente, cuando estábamos en el proceso de incorporar las estrategias que habían demostrado ser efectivas en este estudio, en el Programa Nacional de Control de la Hipertensión Arterial, sucedió algo maravilloso, pero que ahora hay que seguir trabajando, ¿no?, para el sostenimiento, que fue el ingreso del país a la estrategia HEARTS para control de la hipertensión arterial. No sé si conocen HEARTS, que es así como corazones en inglés,
y que es una estrategia promovida por la Organización Mundial de la Salud y por la OPS. Entonces lo que hicimos fue rápidamente poner a disposición del equipo de esta iniciativa nacional todas las estrategias, las herramientas, los materiales que se habían generado en el proyecto. Entonces, un poco como así muy resumidamente como aprendizaje, ¿no? Como aprendizaje, yo diría que el tener esta flexibilidad y esta capacidad de atención, ¿no? De detectar las oportunidades y decir, bueno, mi proyecto se llamaba de esta manera, pero no importa cómo se llame ahora, si esto se puede trasladar a otra estrategia y eso permite que se sostenga en el tiempo con otro nombre, etcétera, eso es bueno, ¿no? Es poder tener esta atención y esta apertura en investigación, en implementación. Porque no, las cosas no necesariamente se sostienen exactamente de la misma manera como lo planificamos al principio. Eso es para hablar de sostenibilidad. Y hay varias preguntas relacionadas con el tema de, ok, yo necesito una teoría del cambio, necesito un modelo de proceso, necesito un marco de evaluación. Hay una gran multiplicidad, como sabemos todos, en la literatura. ¿Cómo elijo el que es bueno para mi proyecto? Esa pregunta ya se podrán imaginar que no se puede responder en 2 minutos, pero hay elementos que son clave y que tenemos muy en cuenta a la hora de elegir el marco o los marcos con los que vamos a trabajar en nuestro proyecto. Uno de esos elementos tiene que ver con el tema. Tú, Tatiana, o alguno de los participantes decía, bueno, ¿tiene que ver con el tema? Sí, tiene que ver con el tema, porque si la estrategia, y más que con el tema, diría con el ámbito en el que se desarrolla la intervención. Por ejemplo, hay marcos que son muy buenos para ser aplicados en entornos escolares, si la intervención va a ser aplicada en ese ámbito, mientras que otros están muy pensados para el ámbito de salud. Y no es lo mismo la atención primaria que un nivel mayor de complejidad en cáncer, por ejemplo. Por otro lado, hay otros marcos que son mucho mejores para trabajar a nivel comunitario. Entonces, el setting, el ámbito es importante para elegir los marcos. La otra cosa muy, muy importante es que el marco sea lo suficientemente integral y comprensivo para permitirme, si no actuar sobre, por lo menos conocer, identificar esta multifactorialidad, si existe la palabra, de las causas y los problemas que tenemos que abordar. Hay marcos que son más limitados y los descartamos y buscamos los marcos más comprensivos. Aunque no podamos abordar todo, es importante que conozcamos de la mejor manera esos factores. El tercer elemento es que los marcos vayan acompañados, y en esto se está trabajando mucho actualmente, de herramientas, porque ¿qué pasa con algunos marcos? En la teoría suena muy bien, ¿no? Decir, tengo que ver esto, tengo que ver aquello, tengo que hacer esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las herramientas concretas para poder llevar adelante el abordaje de cada uno de los elementos del marco? Muchos marcos no nos dicen cómo evalúo. Yo hablé, por ejemplo, en RIEM no es el ejemplo, porque RIEM, que es uno de los primeros marcos de evaluación en ciencia de la implementación, comenzó como marco teórico. Entonces me decía, bueno, hay que evaluar el alcance. Ahora, ¿cómo lo evalúo el alcance? O sea, ¿qué herramientas tengo yo? ¿Cómo hago yo para medir a quién llego, a quién no llego? ¿Cuál es la diversidad de las poblaciones, etcétera? RIEM creció mucho en ese sentido y hoy, si ustedes googlean y entran a la página de RIEM, hay muchísimas herramientas, templates, formularios, que claramente me dicen en la práctica cómo mido esto. Entonces, que el marco cuente con esas herramientas es otro elemento para nosotros muy, muy importante. Y el cuarto, que es bastante obvio, pero bueno, no siempre, a veces lo obvio se nos pasa, es que sea implementable. Es que sea implementable en nuestro contexto y con los recursos que tenemos. Hay algunos marcos que son bellísimos en la teoría, pero son imposibles con los recursos con los que cuenta el proyecto, es imposible utilizarlos. Entonces también está este baño de realidad, ¿verdad? ¿Es implementable? ¿Puedo aplicar este marco con los recursos con los que cuento en el contexto en el que estoy trabajando? Así que yo diría que son esos 4 elementos, pero por supuesto no se reduce a esto y da para mucho más, pero por lo menos es una primera aproximación, ¿verdad? ¿Cuál es el ámbito en el que voy a trabajar? Qué tan comprensivo, que no sea reduccionista, que no sea limitado,
el marco, qué herramientas acompañan a ese marco para que yo pueda utilizarlas en la práctica y bajar a tierra esos conceptos y que sea implementable con los recursos con los que cuento. Bueno, doctora Vilma, le agradecemos mucho su participación. Por acá me colocan que si es posible, pues compartirnos literatura al respecto, que ya lo comentó, y procedo a darle paso al doctor John Sandoval para hacer el cierre. Él es médico general de la Universidad Libre de Cali, especialista en cirugía general y subespecialista en cirugía de tórax. Tiene formación en gerencia de servicios de salud y es magíster en salud pública de la Universidad del Valle. Cuenta con capacidad y experiencia no solo pues para el desarrollo de actividades clínico-quirúrgicas, sino para la gestión de procesos y recursos gerenciales en salud, así como entrenamiento en instituciones acreditadas en el sector público y privado a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Tatiana, muchas gracias. Bueno, primero decirle a la profesora Irasola que muchas gracias. Le confieso que esta charla yo la he visto ya 3 veces. Esta es la tercera vez que se la veo. Y siempre aprendo más cosas. Siempre, pues, usted tiene, pues obviamente usted es ampliamente reconocida a nivel internacional por este tema. Y le confieso que cuando la profesora María Fernanda Tovar nos dijo que usted venía, pues fue para mí una sensación bastante agradable tenerla acá y poder compartir su sabiduría sobre este tema. Y la palabra creo que puede de alguna forma ser un corolario de esto es complejidad. Porque hoy los problemas que estamos asumiendo en investigaciones, no solo en salud, sino en cualquier tipo de problema social, es la complejidad. Estamos abordando problemas complejos, y para abordar problemas complejos necesitamos unos procesos diferenciales. Y creo que las ciencias de la implementación es uno de esos procesos diferenciales que puede darnos al menos una sensación de que estamos cambiando algo. Hay un meme muy conocido que están reunidos una serie de científicos diciendo: los últimos estudios nos dicen que hay que hacer algo con estos estudios. Y es así, o sea, tenemos que implementar lo que estamos, de esta cantidad de bagaje de conocimiento que estamos produciendo. Y de verdad que, repito, muchas gracias por compartirnos esto. Yo tengo una pregunta, porque claramente yo sé que es de tiempo, pues lo voy a dejar aquí en el aire solamente para luego de pronto responderla por email. Pero el tema de la metodología, los diseños de estudios para uno tratar de... Si yo tengo un proyecto, como muchos acá, tenemos un proyecto y queremos implementar investigación, los diseños de estudios a veces se vuelven una barrera, porque los diseños te van a encasillar sobre lo que tienes que hacer. Y aquí aparecen los diseños mixtos, los diseños híbridos, que están de 3 tipos, bueno, hay muchos, y eso es un tema que tenemos que abordar y seguramente tenemos tiempo para que usted nos enseñe mucho más. Entonces, de nuevo, muchas gracias, profesora Irasola, y creo que estaremos visitándolos muchos por allá por Argentina para poder aprender de este tema. Y de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos. Para mí es un honor. Para mí es un honor y es una alegría compartir este tiempo y siempre interactuar y reflexionar con otros colegas, ¿no?, que están interesados en este tema. Yo estoy enamorada de este tema, así que para mí es un regalo estar acá, así que es al contrario. Yo el agradecimiento es a ustedes por haberme invitado y por dejarme este espacio. Bueno, entonces muchas gracias. Pues ya para los participantes de hoy, los invitamos entonces para dentro de, la fecha estará para el 21 de mayo con este ciclo de conferencias. Estaremos también con otra invitada de honor, que es la doctora Ana Ligia Meira, Brasil. Va a hablarnos sobre las articulaciones teóricas y metodológicas en los análisis del contexto de las estrategias y resultados en salud pública. Por favor, estas conferencias son de muchísima ayuda para todos los que tenemos un proyecto que queramos de alguna forma aplicar la investigación de implementación y que nos va a fortalecer para nuestro país, nuestra región sobre todo, y para poder compartir estos conocimientos con los demás. Muchas gracias por estar acá. Tenemos una cantidad de participantes y muchas gracias de nuevo a la doctora Vilma y Tatiana a ti por coordinar y el AI más D más I, que siempre está atenta a estos procedimientos. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.